las personas que están viendo este video. Mi nombre es Valeria Becerril, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y este video es parte del proyecto de Psicología Educativa en América Latina, el cual lo coordina el doctor Marco Eduardo Murueta, y el día de hoy vamos a entrevistar a la doctora Adriana Nacheli Morales Ballinas, quien es doctora en Creatividad Aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid, además de ser coordinadora de varias publicaciones y autora de varios artículos. Doctora, le damos la bienvenida y le agradecemos por su participación en esta entrevista, así como el tiempo dedicado a la misma. No, pues un gustazo, Valeria, estar aquí con ustedes. La verdad es que siempre también es un gusto colaborar con los proyectos del doctor Murueta y proyectar la psicología a nivel latinoamericano, ¿no? Creo que basta de importar teorías y creo que tenemos que empezar a producir nuestros propios campos del conocimiento. Así es, doctora. Bueno, entonces, damos comienzo a las preguntas. Con Bueno, gusto. la primera sería, ¿cuál ha sido su experiencia personal como psicóloga y docente a lo largo de toda esta situación que se ha vivido con la pandemia? Ok, es una pregunta muy bonita. Fíjate que creo que nosotros como psicólogos tenemos un doble rol de responsabilidad con la salud mental de la sociedad. Al menos así lo visualizamos nosotros en la UPAEP, que es la institución para la que yo colaboro. Y yo me siento comprometida con ese doble rol, ¿no? Digamos, el primer rol es conmigo misma, como persona, como individuo, procurar mi propia salud mental y después, obviamente, a nivel profesional, con la sociedad. Entonces, creo que ha sido muy necesario ser promotora del bienestar psicológico, eh, y ahí entra un poco el rol docente también, ¿no? Digamos, finalmente nosotros como docentes somos figuras que nuestros alumnos tienen un seguimiento con nosotros, ¿no? Que representamos hasta cierto punto, pues, algo ejemplar. Entonces, creo que también he sido promotora del bienestar de mis estudiantes y ha sido una tarea compleja porque la gente pues no está viviendo un cuadro esperado, planeado o deseado y la situación del encierro voluntario creo que también ha provocado, como ya sabemos, pues múltiples complicaciones psicológicas. Entonces, yo me he, digamos, conceptualizado a mí misma y así me he conducido en estos tiempos de pandemia como una promotora de la salud mental, insisto, en primer lugar de mi persona y en un segundo plano a nivel profesional con mis estudiantes, mis colaboradores, mis profesores, y la gente con la que comparto el trabajo en el equipo de la facultad. Gracias, doctora. Bueno, en particular nos ha llamado mucho la atención su trabajo que está relacionado con el tema de creatividad y educación. ¿Cómo cree usted que lo local de la creatividad se vea afectado o beneficiado a raíz de esta circunstancia educativa causada por la pandemia, tanto en las instituciones de México como en las de otros países? Pues definitivamente creo que todos los docentes de todos los niveles han tenido que sacar a colación sus propios procesos creativos, ¿no? Definitivamente esta pandemia vino a romper esquemas en el sentido de que uno de los núcleos bases de la creatividad es el cambio y es también uno de los problemas más complicados a nivel social porque hay una resistencia en general al cambio, ¿no? Normalmente las personas estamos más cómodas en nuestra zona conocida, ¿no? Y cuando nos piden un cambio, si es anunciado, pues como que nos vamos preparando, a lo mejor decimos que sí poco a poco, pero en este caso pues llegó de golpe, no era algo que buscáramos y creo que el tema de la creatividad ha jugado un papel fundamental porque ha sido un reto que algunos han aceptado de una manera muy eficiente y creo que otros definitivamente sí hay que dejarlo claro, se han quedado en el camino, ¿no? Creo que en redes sociales, ahorita que estamos encerrados, es la forma en la que sociabilizamos y se han dejado ver múltiples ejemplos de colegas docentes que han innovado, transformado con sus recursos incluso limitados, ¿no? No necesariamente con gran tecnología, sino con gran creatividad. Y también de otros colegas, también con mucho respeto, que pues tienen áreas de oportunidad para crecer en el campo de la creatividad, ¿no? Creo que la creatividad es personal, es social, pero se construye desde procesos que no son complejos, pero que sí son intuitivos y que sí tienen que ver con la voluntad, con el querer. Creo que ese es el primer paso de la creatividad en términos educativos y en general en términos humanos, ¿no? Sí.
Bueno, relacionado a esto, doctora, ¿cómo cree usted que se conciba a la creatividad actualmente, tanto en su línea de investigación como mundialmente? ¿Cómo cree usted que conciban este tema? Pues mira, hablábamos un poquito de la importancia de ir contextualizando, ¿no? En el tema global, como me hacías la pregunta anterior. Creo que la creatividad en México, como en general en el mundo, tiene como un doble concepto, ¿no? Normalmente, si eres ignorante del concepto, de la semántica, de la teoría creativa, normalmente piensas en que la creatividad es manualidades, es pintar, ¿no? Temas como muy, muy artísticos, y ahí se queda el tema de la creatividad. Sin embargo, la creatividad es un proceso metacognitivo complejo de orden superior que tiene que ver con la conexión de otros procesos básicos, como son la atención, la memoria, la percepción, y que implica, digamos, desde el modelo ecológico de Bronfenbrenner, diría microsistemas, ¿no? Que implican como la inmediatez del individuo que está tratando de crear. Después, mesosistemas, exosistemas y macrosistemas, ¿no? Y en base a eso podríamos estar hablando incluso de sociedades creadoras, ¿no? Con el doctor Marco siempre tenemos este tema de creatividad o creación, ¿no? El aprendizaje creativo o el aprendizaje creador, que apenas tuvimos el privilegio de estar en una mesa con este tema. Y sí, coincido con él en que el tema de creador implica contextos del bien ser, del bienestar, ¿no? Del bien común. Y creo que a nivel, digamos, popular, ¿no? A nivel de divulgación, la creatividad se queda, insisto, en ese plano de manualidad y de arte. A nivel de línea de investigación, creo que estamos apuntalando cada vez más a volverla un proceso donde los seres humanos decidan de manera voluntaria acceder a él, potencializarlo, porque además trabajamos bajo la premisa de que la creatividad está implícita a todo ser humano. Todo ser humano tiene potencialmente la capacidad de ser creativo en diferentes ámbitos, eso sí, ¿no? Hay quienes serán creativos con las relaciones humanas, incluso, ¿no? Los psicólogos, como que es una facultad que tenemos que desarrollar esa parte de la creatividad en las relaciones humanas, y cada área, digamos, cada área, dependiendo de la profesión, tendrá que desarrollar su creatividad en un área u otra, ¿no? Pero en general creo que todavía hay una dicotomía respecto al concepto de la creatividad desde la ignorancia común y popular, y en el ámbito teórico creo que estamos tratando de apuntalar ahí algunos temas, algunos escenarios que permitan un poco la visión más sólida de la creatividad como fenómeno psicológico y como objeto de estudio. Gracias, doctora. Bueno, relacionado con esto de que probablemente las personas que nos vean no tengan esta concepción que usted tiene de la creatividad, ¿cuál cree que sea la diferencia, pues, sí, en específico de lo creador y lo creativo, como usted lo viene mencionando? Claro, pues fundamentalmente tiene que ver con el tema axiológico, un tema de valor, ¿no? Un tema de procurar el bien común, y de dignificar al que crea, ¿no? Es decir, de percibir a la persona que está desarrollando la creatividad como una persona digna, íntegra, con facultades, con respeto a sí mismo y a sus comunes y a sus digamos, colegas, ¿no? O iguales. Y cuando hablamos de creatividad, incluso también hay digamos, una disonancia entre el término creatividad e innovación, ¿no? Porque innovación tiene esta facultad de ser solamente algo diferente, que tiene que ver con ser, digamos, original, ¿no? Sin embargo, no tiene la implicación de la creatividad o del tema de la creación, que son los términos, digamos, con los que semánticamente todavía estamos como discurriendo, ¿no? Cómo determinar, incluso yo creo que en algún momento tendríamos que hablar de una ética de la creatividad, ¿no? Digamos, finalmente la ética no es mi especialidad, hay grandes filósofos que se dedican a eso, pero creo que sí tendríamos que ir como que poniéndonos de acuerdo en el gremio de crear sí, para qué y cómo. Y finalmente creo que el objeto de todo método científico y de toda ciencia es mejorar la sociedad como la conocemos para potencializar en una que idealmente soñamos, ¿no? Ujú. Sí. Eh, Gracias, doctora. Bueno,
¿Cómo cree usted que se puede generar el aprendizaje creativo con las clases en línea en los diferentes niveles educativos? Sí, fíjate que esa es una pregunta muy bonita, porque siempre he creído, yo tengo el privilegio de dar clases en una maestría que ofertamos en la universidad, que es en tecnología educativa. Y siempre hemos trabajado la premisa de que la tecnología es el medio, no es el fin. Y bajo esa premisa, creo que es muy importante que los docentes que estamos trabajando en línea entendamos que la virtualidad no es el fin, es el medio. Y que finalmente la creatividad tiene que ver con la estrategia humana y no con la aplicación que estés utilizando. No sé si me explico. O sea, no tiene que ver con que uses Zoom o con que uses Cisco o con que uses Blackboard o con que uses Facebook o cualquiera otra de las plataformas que ahorita se están utilizando. Tiene que ver con lo que hagas como ser humano y lo que procures en la conectividad con los seres humanos que están en el otro lado de la cámara o en el otro lado del micrófono o en el otro lado del clic, ¿no? Y creo que eso puede promover factores de creatividad en aulas virtuales, pero no estoy diciendo nada que no debería de suceder en aulas presenciales. Es decir, eh, cambiar un poco la perspectiva, el panorama, creo que pensar en el otro, ¿no? De pronto ser más empáticos, creo que a veces nos ha fallado un poco, ¿no? Cómo está escuchando el otro, cómo se está sintiendo, y muchos temas que ya muchos colegas han mencionado y han dialogado en mesas, pero que no está por demás considerar, como el hecho de que un chico está conectado en la sala de su casa y a 2 metros está otro hermano también conectado, que la red le falla, que está encerrado en casa y que no tiene esta posibilidad de sociabilizar. O sea, todo lo que ha implicado el encierro, creo que tendría que ver con esta empatía creativa, ¿no? Que tendríamos que considerar para poder pensar en recrear los recursos pedagógicos, didácticos y académicos para enseñar ahorita en línea, ¿no? De todas formas, creo que también son procesos perfectibles. Digamos, podríamos irnos a los extremos de quien no le importa lo que pase con sus estudiantes y pues ya ahí a ver cómo les va ahorita en tiempos pandémicos, y quien al extremo trate de controlar, que eso es una cosa que también es cuestionable, ¿no? Digo, no es buena ni mala, sino simplemente cuestionable, ¿no? Querer tener el control absoluto del conectado al otro lado, o sea, a ver, es imposible que si enciendes la cámara. Entiendo que hay un tema, digamos, dependiendo del ciclo vital con el que se esté trabajando, porque ahorita todos los profesores, desde preescolar hasta universidad y posgrados, estamos trabajando así. Entonces, no es lo mismo la reacción que tiene un adulto de posgrados, que es autorregulado, en teoría, que tiene una cierta madurez, ¿no? Etcétera, a un niño que está aprendiendo a autorregular sus propios impulsos, sus propias conductas, a decidir sobre sus comportamientos. Obviamente hay un reto ahí, ¿no? En cada uno de los profesores. De todas formas, creo que partimos otra vez a la base de ser empático y transformar la realidad, ¿no? Y yo siempre he hablado de las experiencias de aprendizaje como eso, como experiencias, como sucesos, ¿no? Creo que si los profesores pensáramos en nuestras clases como eso, a lo mejor sería algo diferente, como una experiencia que quiero lograr donde mi estudiante logre el aprendizaje, ¿no? Y después del aprendizaje deseado, lo pongo entre comillas, porque entre el aprendizaje deseado y el logrado, pues hay una gran brecha también, ¿no? A veces ustedes terminan aprendiendo cosas que ni esperaban aprender, y nosotros, si no somos flexibles, creo que ese es otro tema importante de considerar, podemos terminar siendo profesores muy frustrados, a lo mejor por un esfuerzo desgastante, ¿no? En el intento de lograr cambios estratégicos o creatividad en el aula, pero pues también tiene que ver con la expectativa y la falta de flexibilidad que puede tener un docente, ¿no? Entonces son muchos factores, en realidad creo que tiene que ver con, en creatividad manejamos un modelo que a mí me parece muy interesante porque permite ver la creatividad de manera integral, que es el modelo de las 4 P's de la creatividad, que habla de personas, procesos, productos y P's, que son ambientes. Entonces, si aplicáramos el modelo a esta creatividad a distancia, podríamos decir empatía con la persona, ¿no? La P de persona. Dinamismo y flexibilidad con el proceso, ¿no? Digamos, cambio con el producto y definitivamente yo metería a lo mejor el tema lúdico, mágico, del ambiente.
¿no? Entonces creo que sería como un cuadro muy recomendable, no fácil de lograr y creo que basado en ensayo y error. Creo que eso sería como la clave, ¿no? No sé si te contesté o me fui por otro, por otro canal. Sí, doctora, sí, usted no se preocupe. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, bueno, igual relacionado con esto, ¿cuál es la relación entre el aprendizaje significativo y la creatividad? Ok, pues fíjate que hay una autora de creatividad que es, bueno, para los que estudiamos la creatividad, que es muy importante, que es Margaret Boden, que habla justamente de la motivación intrínseca y extrínseca al momento de crear, ¿no? Y creo que el aprendizaje significativo se relaciona con la motivación intrínseca, ¿no? O sea, es decir, cuando algo te significa en el aprendizaje, creo que lo decidiste de manera libre, sin esperar el premio de la calificación o el castigo del punto menos, etcétera, ¿no? Creo que la relación fundamental entre aprendizaje significativo y creatividad tiene que ver con que fluyan los procesos, ¿no? Con que se le permita al estudiante como esta libertad de ser el mismo, que ahí también hablamos de temas de diversidad que son súper importantes, ¿no? Del respeto a la diversidad de nuestros estudiantes, a ver, digo, independientemente de que usemos uniforme, de que, yo qué sé, ¿no? Cada uno de ustedes tiene una personalidad, una historia de vida y unas características en perspectiva increíblemente hermosas y bellas, y creo que así habría que dimensionar a nuestros estudiantes, ¿no? Entiendo, por supuesto, la complejidad de muchos colegas de la cantidad de estudiantes. No es lo mismo trabajar con 10 que trabajar con 100, ¿no? Digo, me queda claro que hay muchos colegas del ámbito público que terminan teniendo aulas de 50, 60 estudiantes y pues ahí sí el tema de ser respetuoso con la diversidad se complica, principalmente porque son muchos, ¿no? Pero regresamos a la persona, siempre fíjate, si el docente está bien consigo mismo y con su yo, por eso cuando me hacías las primeras preguntas, yo siempre retomaba el tema de, primero yo estoy bien, no en un enfoque egoísta, sino al contrario, en un enfoque de amor propio, y entonces puedo estar bien con los demás, ¿no? Entonces, sí es complejo, sí es un reto, pero creo que el aprendizaje significativo tiene que ver con respeto a la diversidad, con motivación intrínseca, y entonces sí podemos hablar de esta relación que existe entre el aprendizaje significativo y la creación, ¿no? O el proceso creativo y la posibilidad de ver a mi estudiante como único, original o irrepetible, que así es como son ustedes, ¿no? Y de ahí muchísimos otros factores, ¿no? La procuración de un ambiente creativo en el aula, que también implica un poco el reto del conflicto, por ejemplo, ¿no? De la asunción de riesgos. Hay una autora que también recomiendo mucho a los lectores y hablando del tema local, es una autora mexicana que tengo la fortuna de que sea además una amiga y una colega, Lilian Dabdow. Tiene un libro con editorial Esfinge que se llama Creatividad para el docente. Es un libro muy chiquito, es que pensé que lo tenía por acá, pero no, muy, muy chiquito, pero es como una guía recetario para el docente para cambiar paradigmas en el aula. Y creo que esa recomendación de una mexicana para docentes mexicanos es muy buena, ¿no? Y me acordé porque habla del tema de la creatividad en el aula. Entonces, ¿y cómo podemos lograr aprendizaje significativo? Creando ambientes creativos, ¿no? En el aula. Y habla de la asunción de riesgos, de aceptar el conflicto o incluso tal vez hasta promover el conflicto, ¿no? Creo que muchos docentes le tenemos un poquito de miedo al conflicto. Sí hay que tenerle respeto, creo que sí hay que saber manejar el conflicto en aula, pero con la normativa y el procedimiento adecuado creo que puede ser muy productivo para lograr aprendizaje significativo. Gracias, doctora. Igual relacionado con los aspectos que usted menciona, ¿a qué otros retos cree que se enfrentan tanto profesores como alumnos a través de la enseñanza en línea durante esta situación de pandemia? Híjole, los estudiantes, a uno muy importante, yo creo que es la autorregulación. este, el tema de que no tenga, digamos, ahí está la dicotomía del control que quiere tener el docente con la autorregulación que queremos lograr de los alumnos creativos, ¿no? Entonces, confiar en que el alumno va a tener esta posibilidad de organizar sus tiempos, hacer sus tareas, promover las entregas, conectarse sin estar en pijama, ¿no?
creo que es un reto. Ese es el principal reto para los estudiantes. La continuidad de una vida, digamos, con disciplina, con estructura, creo que esa es la palabra, en línea. Creo que eso fue uno de los grandes problemas al principio de la pandemia, ¿no? O sea, como, ay, pues estoy en casa, pues no pasa nada, ¿no? Y yo, por ejemplo, insistí mucho con mis estudiantes en ese tema, con una perspectiva muy flexible y muy respetuosa, pero sí insistía en, a ver, hagan su rutina como si estuvieran yendo a clases. ¿A qué me refiero? A cómo si te levantas, te bañas, te vistes, desayunas. La alimentación, por ejemplo, es muy importante en este término, ¿no? Todo lo que tengas que hacer de manera que estás físicamente dispuesto a estar en clases. Creo que ese es un reto, ¿no? Como el cambio de paradigma de, no importa que estoy en mi casa, sigo teniendo los mismos hábitos saludables, si es que se tenían, que hay que partir de ahí del problema, ¿no? Muchos son, lo analizábamos con un grupo de estudiantes. El tema con la pandemia es que los problemas que ya existían no se fueron, se agudizaron, ¿no? Porque ahora tenemos problemas sociales con complejidad pandémica, ¿no? Pero bueno, creo que el reto es ese, la autorregulación, ¿no? Como asumir que tienes que seguir con la rutina y tienes que responder aunque estés en casa, ¿no? Aunque abras una puerta y estés en tu cama, aunque, etcétera, ¿no? Y para los docentes, híjole, lo veo difícil, pero no imposible, porque es ese reto del punto medio entre el control absoluto y la flexibilidad de la que habíamos estado hablando, ¿no? Eh, Creo que tiene que ver con la empatía, con el respeto al otro. No es fácil, no es fácil. Y también creo que tiene que ver mucho con la vocación, ¿no? Definitivamente no es una realidad ni un secreto, hay muchos docentes que no tienen vocación, ¿no? Y creo que en estos tiempos críticos se deja ver este tema, ¿no? El que tiene vocación se compromete, ¿no? Se involucra. Y entonces creo que puede asumir el reto justamente, ¿no? Fíjate que ahorita que me hiciste la pregunta de retos, me acordé que en redes sociales hay un reto que un amigo me invitó a aceptar y lo acepté y poca gente lo acepta, que es un reto de hacer ejercicio en pro de la salud mental, porque el propósito del reto es enlazar la salud física con la salud mental y hay que hacer 25 días ejercicio, ¿no? Y bueno, tal. Pero el tema es ese, o sea, como que cuando piensas en la palabra reto, ¿qué porcentaje de los mexicanos realmente estamos considerando que digan dentro, ¿no? Y estoy siendo a lo mejor muy gremial a propósito como para los escuchas, ¿no? Creo que como sociedad todavía nos queda mucho por construir a nivel de autorregulación. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctora. De igual manera, relacionado a esto, ¿qué recomendaciones nos daría tanto a profesores como alumnos para que nosotros podamos crear en conjunto un clima educativo que propicie la creatividad? ¿Ahorita en tiempos pandémicos o en general? En general o en tiempos pandémicos, como... Ok, sí, tienes razón, no habría que hacer diferencias, ¿no? Pues mira, creo que las recomendaciones vas a decir, ¿por qué habla de amor propio si estamos en psicología educativa? Porque de amor propio se tendría que hablar en todos los ámbitos de la psicología, ¿no? Entonces, creo que el primero es construir un yo no egocéntrico, sino un yo integrado, pleno, ¿no? Creo que esa sería la primera recomendación, tanto para docentes como para estudiantes. Imagínate esa sociedad hermosa, ¿no? De la que hablaba Michael Ende en la novela de Momo, donde podríamos pensar en gente, es una utopía, pero no es imposible de lograr, ¿no? Además, de hecho, creo que esa es la labor de los psicólogos, propiciar esto, ¿no? Esa sería la primera recomendación, siempre, porque además es una tarea continua a la que constantemente nos vemos provocados a declinar, ¿no? Por circunstancias accidentales, por cuestiones inesperadas que la vida nos toca, ¿no? Por crisis, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo primero. Lo segundo, en esa construcción del amor propio, creo que una vez que uno se ama a sí mismo, puede visualizar al otro como una persona también diversa, pero plena. Y eso podría construir ambientes de aprendizaje más respetuosos, ¿no? Imagínate un mundo donde erradicáramos el bullying, ¿no?
donde la diversidad educativa realmente fuera una práctica educativa, ¿no? Entonces creo que es eso, amor propio, diversidad y respeto por el otro. Y después como mucho voy a meter el tono lúdico, el juego, el divertirse, el humor, ¿no? Creo que esos son temas de hemisferio derecho, ¿no? De pensamiento divergente, que en el sistema educativo tradicional mundial, pero que también implica México, en el que estamos contextualizados, nos ha obligado como a que todo sea muy, muy rígido, ¿no? Muy cuadrado. Creo que a veces tratar de meter un círculo en un cuadrado puede ser un reto interesante para el docente. Entonces, jugar con los contenidos, jugar con las estrategias, jugar con las posibilidades, ¿no? Pero tiene que ver con la vocación, que ya había yo mencionado antes, ¿no? Entonces, creo que ese sería como el tono, ¿no? Alimentar el yo pleno y jugar un poco con las posibilidades, el cambio como una constante en el proceso educativo de enseñanza y en el proceso educativo de aprendizaje, ¿no? De ida y de venida. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es que, bueno, en su artículo Jugar a pensar y la enseñanza creativa, usted menciona que se deben de superar los prejuicios, como venía usted mencionando antes, que debemos estar abiertos tanto alumnos como profesores a la diversidad. ¿Cómo sería la forma más pertinente de que los profesores dejaran a un lado estos prejuicios, presuposiciones negativas y estigmas sobre la educación al momento de dar clases? Híjole, es un tema interesante, complicado, no imposible. Creo que lo primero sería abriendo su mente y su corazón, ¿no? Es decir, aprendiendo a escuchar al otro. Creo que las sociedades se vuelven divididas cuando dejamos de escucharnos entre nosotros, ¿no? Y cuando me refiero a escuchar, me refiero realmente al acto cognitivo de atender lo que el otro está diciendo, no nada más a oír, ¿no? Y a oír sus argumentos, sus premisas de vida, sus valores, ¿no? Eh, Creo que esa es una forma muy importante de que los docentes puedan tener esta facultad de jugar, ¿no? De jugar con los contenidos y de jugar a pensar, digamos. Gracias, doctora. Bueno, respecto a su trabajo como docente universitario, ¿qué actividades ha implementado usted para el desarrollo de la creatividad con sus alumnos? Ok, es una muy buena pregunta. Fíjate que sí me ha tocado como ponerme un poco de cabeza. Este, mm, Muchas de las actividades que tenía en aula presencial, les he tenido que dar la vuelta en el tema digital, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de entrevistas con especialistas, como lo estamos haciendo ahorita, tú y yo, eso lo he manejado mucho en mis clases, porque nos permite, y eso la verdad es que ha sido una de las grandes ventajas de la pandemia. Yo en general, nada más eso sí quisiera decir que la pandemia puede ser vista con el vaso medio lleno o con el vaso medio vacío. Es decir, puede verse como una catástrofe mundial o puede verse como una crisis que nos da una oportunidad de ser una mejor sociedad, ¿no? Yo prefiero ver siempre el vaso medio lleno. Quien me conozca sabe que siempre prefiero ver el vaso medio lleno. Y en este vaso medio lleno, creo que la pandemia es una posibilidad porque antes, por ejemplo, para tener especialistas de Chile, por ejemplo, pues era complicadísimo, porque el presupuesto, había que pagarle el boleto de avión, ¿no? Que viniera, no sé qué. Y ahorita en tiempos pandémicos, lo que yo he hecho es invitar a muchos colegas especialistas en temas diversos que con un clic, ¿no? Que no implica presupuesto más que tiempo de las personas, ha estado con mis estudiantes en un diálogo constructivo, ¿no? Entonces mis estudiantes platican con ellos, les hacen preguntas, etcétera, ¿no? Entonces he tenido gente a nivel nacional y a nivel internacional en mis aulas, que eso era antes imposible de lograr, ¿no? Los convenios internacionales ha sido otra cosa que hemos estado haciendo y que también ha dado muchos frutos con algunas universidades, específicamente en mi caso con la Universidad de Santo Tomás en Chile, con quienes además fue un gustazo y un placer tener clases de espejo. Entonces, eso fue una estrategia también muy interesante, ¿no? Como conectarnos con los docentes de allá, que les dieron clases a mis alumnos, y a mí me permitieron darles clases a los alumnos de ellos, ¿no? Entonces, ahí ya van dos, digamos, estrategias que creo que han podido diversificar las posibilidades con mis estudiantes, ¿no?
Una estrategia que en tiempos no pandémicos no había logrado hacer y que ahorita creo que ha sido muy útil para mis estudiantes es desarrollar la habilidad de la oratoria frente a una cámara a través de algunas herramientas de video chat como un Flipgrid, ¿no? Por ejemplo, que le permite al estudiante conectarse y dar un argumento de minuto y medio sobre un tema determinado. Obviamente con un guión preparado, ¿no? Como lo tuvimos ahorita tú y yo para nuestra entrevista, pero la forma en la que ellos empiezan, eso me ha encantado ver cómo ellos van floreciendo, yo lo digo así, ¿no? En este uso y práctica de la palabra, en sus tonos de voz, en las expresiones, en cómo graban los videos. Creo que eso ha sido otro tema muy interesante como estrategia docente, ¿no? Y en general, negociar mucho con ellos. Fíjate que de por sí es, digamos, en mi estilo docente, siempre la negociación, digamos, con límites permitidos, siempre ha estado implícita en mis aulas, ¿no? Es decir, hay cosas que no son negociables porque el sistema o la estructura no nos lo permite, pero hay cosas que sí puedo negociar, ¿no? Entonces, eso también me ha funcionado mucho, ¿no? Nosotros usamos en la UPAEP una plataforma que se llama Blackboard Collaborate, que no sé si ustedes en la UNAM también la usan. Nos permite herramientas que la misma plataforma tiene, y una de esas son los sondeos. Entonces, tomar decisiones democráticas a través de sondeos, digo que muchas lo tienen, ¿no? Creo que Zoom también, o sea, muchas tienen este tipo de herramientas, tampoco es que sea la panacea, pero usarlas, lo que decía nuevamente en una de las respuestas anteriores, la herramienta no es el fin, solo es el medio, ¿no? Pues son algunas de las que te podría decir que puedo, que yo he ejecutado. Ahora, por ejemplo, una cosa que yo sí he hecho es que si yo les estoy diciendo que traten de autorregularse y de seguir su vida cotidiana como lo han hecho, yo lo he procurado en mi persona. O sea, y yo soy de las profesoras que en la medida en la que mi red me lo permita, siempre enciendo cámara. ¿Por qué? Porque creo que cognitivamente hablando, el ver un rostro con una expresión, ¿no? De aprobación o de desaprobación, o etcétera, creo que eso ayuda muchísimo a mis estudiantes, al menos es mi hipótesis, y ellos también en una retroalimentación cualitativa, así me lo han expresado. Entonces creo que el tema de seguir siendo persona, ¿no? Independientemente de que estés en presencia o no, de escuchar, de hablar, de tomarte el tiempo de opinar, creo que eso puede ser también una estrategia interesante. Claro, te estoy hablando de estudiantes universitarios. No tendría nada que enseñar a docentes de preescolar, primaria o secundaria o incluso bachillerato, que son perfiles diferentes por el momento evolutivo que están viviendo los estudiantes, ¿no? Sí. Tiene usted mucha razón. Bueno, la siguiente pregunta sería, en el libro Aprendizaje Creador y Nuevas Prácticas Pedagógicas, usted habla de la evaluación como un proceso de suma importancia para el aprendizaje y por lo tanto para la educación. Bueno, dentro de esto, ¿cómo se evalúa la creatividad? Uy, esa es la eterna discusión entre los estudiosos de la creatividad, porque además tiene una ventaja y una desventaja, ¿no? La desventaja es que al evaluar la creatividad estás asumiendo que hay personas que tienen más creatividad que otras y hay otras que tienen menos, y eso en términos de premisas no es bueno para la creatividad, porque entonces ya estás diciendo, digamos, ya estás clasificando o categorizando o jerarquizando, ¿no? Entonces rompes con tu premisa inicial de que la creatividad es de todos y para todos, ¿no? Pero creo que también es bueno tener ejes de valoración propios de la creatividad. Entonces hay muchos instrumentos que evalúan la creatividad dependiendo del tipo de creatividad que se quiera evaluar. Algunos instrumentos son proyectivos, otros son más cuantitativos, pero en general creo que proceso que no se evalúa, proceso que no se mejora. Eh, claro, eso lo pienso yo, Nayeli Morales, pero en general, cuando uno está siendo sometido a un examen no piensas así, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo que he tenido que hacer varias veces el TOEFL, por ejemplo, ¿no? Es un examen, es una evaluación del nivel del idioma inglés que tienes, pues no me siento tan feliz, ¿no? Como en esta premisa de cosa que no se evalúa, cosa que no se mejora. Pero sí, porque cuando me entregan los resultados me doy cuenta de que, me está fallando un poco esto, o voy muy bien con el nivel que estoy teniendo porque me he dedicado a practicar la lengua, ¿no?
como siempre en la vida, la premisa del vaso medio lleno y del vaso medio vacío en la evaluación, ¿no? Ahora, yo creo mucho en la evaluación formativa más que en la evaluación sumativa. De hecho, si les preguntas a mis estudiantes, yo creo que en mis 20, que tengo años de ser profesora, 25 años de ser profesora, exámenes, así lo que es un examen, yo creo que han sido contados con los dedos de una mano. Normalmente yo evalúo en base a actividades, a tareas, a retos que les voy dando a mis estudiantes y les voy asignando un puntaje a cada una de ellas, ¿no? Pero sí creo que el tema de la retroalimentación es fundamental. Ya sea cuantitativa o cualitativa, el estudiante necesita saber cómo va, ¿no? Y yo sería partidaria de una evaluación diagnóstica al principio del proceso de enseñanza o aprendizaje, una evaluación de seguimiento a la mitad y una evaluación final. Y distribuir un poco el peso que tiene cada una de estas en términos de valor, ¿no? Por ejemplo, cuando me hiciste el favor de presentarme, dijiste que es así, que estudié el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. El sistema español, al menos en el tiempo en el que yo estudié el doctorado, a nivel licenciatura, era una única valoración sumativa al final del semestre. Y el nivel de estrés al que eran sometidos los estudiantes era un nivel de tal magnitud que los noticieros nacionales hablaban de índices complejos que vivían los estudiantes a nivel psicológico por este estrés. Claro, o sea, es que piensa que si todo tu semestre, todo tu desempeño depende de un solo momento y de una sola calificación, a mí me parece súper injusto y por supuesto que no promueve para nada una retroalimentación sana, ¿no? Que permita realmente mejor aprender o mejor ser, ¿no? Pero de qué hay que evaluar, porque un ser humano necesita saber cómo va en sus procesos para ir a mejor, yo creo, ¿no? O para construir, digamos, por donde esté carente. No sé si te contesté. Sí, sí, doctora, gracias. Bueno, ya siento lo último. ¿Qué investigaciones tiene pensadas para realizar en el futuro? Uh, Muchísimas. Fíjate que a mí lo que me falta para hacer investigación es tiempo. Tiempo porque si fuera, desafortunadamente no pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, pero si tuviera tiempo para dedicarme, haría muchísimas cosas. Ahora mismo, y espero pueda concretarse en breve para 2021, hay una investigación con la Universidad de La Laguna en España, en Tenerife, sobre emociones y creatividad, ¿no? Y ahí hay un área importante que me interesa desarrollar. El tema de la crianza creativa también es un tema que tengo pendiente, es decir, este tema de cómo los padres construyen a personalidades creativas, ¿no? O cómo bloquean todo el potencial creativo que puede tener un niño volviendo a un adulto muy frustrado con sus temas de creatividad, ¿no? Entonces creo que ahí el tema de la crianza creativa todavía también es un tema que tengo pendiente y que me gustaría terminar de trabajar. Y en general los entornos culturales me gustan mucho porque cuando en el gremio de la psicología me preguntan a qué me dedico y les digo a creatividad, la mayoría de la gente me hace cara así de, ¿what? ¿Eso se estudia? ¿No? Porque normalmente están acostumbrados a que depresión, ¿no? O esquizofrenia, ¿no? Ansiedad, muy necesarios, no digo que no. Y respeto y admiro a los colegas que se dedican a estudiar esas temáticas, pero digamos que es como cae en el campo de la anormalidad, ¿no? Y a mí, volvemos al vaso medio lleno, siempre me ha gustado este enfoque de la psicología positiva, ¿no? De un poquito más hacia la evolución, hacia la prevención, hacia la posibilidad de desarrollar facultades o habilidades. Entonces, por ese lado todavía hay mucho por hacer y creo que el tono social, cultural, es una de las áreas donde más se puede construir. Entonces, investigación por ese lado todavía me cuelga mucho interés, ¿no? De hecho, mi tesis doctoral fue alrededor de un análisis de familias y museos en entornos culturales, ¿no? Entonces, analicé un poco cómo desarrollan la creatividad y tuve la oportunidad de trabajar con museos españoles y con museos mexicanos. Y eso, creo que esos serían como los tres grandes ejes, porque me puedo colgar y seguirte diciendo, ¿no? Por ejemplo, me gustaría sistematizar el tema psicométrico, ¿no? Como
validar algunos instrumentos ya de manera formal, justo para la valoración de la creatividad, localizar justamente, ¿no? Algunos elementos ya muy propios de nuestro contexto etnopsicológico, como diría nuestro querido Díaz Guerrero en paz descanse, o Díaz Lobin con el que contamos, ¿no? Entonces creo que todavía hay mucha tela de dónde cortar. Insisto, lo que me falta es tiempo, definitivamente, para hacer investigación, tiempo y colegas, colaboradores, así que si te quieres sumar, bienvenida. Ahorita tengo la fortuna de tener a 2 tesistas que se animaron a subirse conmigo a la línea, bueno, 2 tesistas de licenciatura y 1 de maestría. Con los de licenciatura hice con uno una investigación que teníamos pendiente sobre análisis comparativo del sistema familiar entre familias Montessori y familias en sistema tradicional. Ya tenemos resultados. Y con el otro tenemos un análisis de perfiles de creatividad Foresight a través del Creative Problem Solving, que es un proceso creativo con estudiantes universitarios. Y con el de posgrado estamos haciendo un estudio sobre gamificación en empresas, ¿no? El tema de los juegos, la gamificación esta tan famosa que se está poniendo de moda en pro del bienestar laboral, con la famosísima NOM 035 que ahorita está en boga para los colegas psicólogos, ¿no? Así que tú deténme, Valeria, porque yo puedo seguir diciendo cosas que me encantaría, por ejemplo, AMAPSI, ¿no? Muchas de las organizaciones que coordina el doctor Murueta constantemente invitan a publicar y tengo muchos temas que no pude hacer por tiempo. Por ejemplo, en algún momento mandaron una convocatoria para publicar un libro de derechos humanos y siempre quise como argumentar el tema de la creatividad como un derecho humano, ¿no? Pero bueno, no se pudo por tiempo y ahí se quedó en el tintero. Pues eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿hay algo más que desee usted agregar en el contexto de esta entrevista? Híjole, sí. Que nunca se rindan ante su creatividad. Es decir, entre mis experimentos que hice, alguna vez hice una campaña social donde las personas se sacaban una foto con un cartelito que decía, yo digo sí a la creatividad, ¿no? Y creo que eso es un tema de voluntad, o sea, y que mucha gente se rinde, ¿no? Como, por ejemplo, lo peor que me puedes decir a mí es cuando doy seminarios o talleres y están presentándose que me digan, pues yo estoy aquí porque creo que no soy creativo. Uy, es como si me echaras una pedrada en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque ese prejuicio que es personal es de los más difíciles de tronar. Entonces, si tuviera que dejar un mensaje en las sociedades que crean en sí mismos, en su propia creatividad, y si ya lograron eso, que es como el paso 1, el nivel 1, ¿no? Si habláramos como gamers, nivel 1, creen tu creatividad. Nivel 2, haz algo con esa creatividad, ¿no? Haz algo en beneficio de otros, no solo en tu beneficio, ¿no? Ese sería como el mensaje. Y pues un gusto, un placer, Valeria. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho por el tiempo que nos dedicó a esta entrevista, que pues nos ha enriquecido mucho sobre este tema y esperamos que sea de mucho interés para las personas que nos están viendo. A nombre del proyecto de Psicología Educativa en América Latina, su servidora, la psicóloga Valeria Becerril de la UNAM FES Iztacala, me despido de ustedes y de usted, doctora, y agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Gracias, Valeria, pues un placer.